estar aquí con nosotros en esta mañana tan fría y acompañarnos en este ejercicio tan saludable y tan bueno que es dar cuenta del trabajo que nosotros hacemos en el Ministerio de Economía, nosotros y ustedes, cada día. Queremos saludar, a nuestro ministro de Economía, Nicolás Grau, nuestra subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, al diputado por el Distrito 12, Hernán Palma, a los directores y directoras de servicio, a las presidentas y presidentes de cámaras, asociaciones, federaciones, gremios de MIPYMES y cooperativas. Para dar inicio a nuestra cuenta pública, entonces, sin más, los dejo con el ministro de Economía. Muchas gracias. Buenísimo. Hola. Bueno, primero que nada, me sumo a los vocativos. Les agradezco mucho que hayan venido para acá. Yo lo voy a tratar de hacer más entretenido, ¿ok? Y que esto tenga algún sentido también informativo para ustedes y que por sobre todas las cosas les dé una visión global de lo que estamos haciendo. Como muy bien decía Gabriela, el trabajo que hacemos en el Ministerio de Economía es un trabajo conjunto, que no solo toca muchos servicios, se sustenta, ¿no es cierto?, en un grupo grande de funcionarias y funcionarios que trascienden, por supuesto, a cada uno de los gobiernos, sino que además se basa mucho en el trabajo con los gremios, con el mundo de las MIPYMES, con el mundo de empresas de mayor tamaño, con el mundo de las cooperativas. Así que ojalá se vayan después de esta presentación. Vamos a tener un tiempo también para preguntas, para conversar, también pueden haber críticas, todo está abierto para aquello, pero ojalá se vayan con una idea general de qué estamos haciendo, ¿ya? Cuáles son también los desafíos que vienen, porque en esta cuenta pública les voy a hablar de cuáles son los principios que nos inspiran, ¿ya? Qué es lo que es transversal a las distintas políticas que vamos realizando, nuestra orientación, digamos, de trabajo. Les voy a mostrar qué cosas hemos hecho durante el año 2022, muchas de ellas con ustedes, ¿no es cierto? Algunas de ustedes las conocen. También ustedes se van a enterar qué ocurre en otras áreas, que pueden ser más lejanas a los temas con los que hemos interactuado. Y también les voy a mostrar algunos de los desafíos importantes que tenemos durante el año 2023, de cosas que tenemos que trabajar en conjunto y algunos avances legislativos, además de los que voy a haber comentado antes. Entonces ese es el plan de la presentación, que espero dure menos de una hora y así tengamos tiempo para poder conversar. A ver, primero los principios que nos inspiran. El Ministerio de Economía es un ministerio que toca temas muy diversos. Para empezar, es el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y además, aunque ese nombre no está, tenemos una subsecretaría de Pesca, ¿no es cierto? Entonces, tenemos temas muy, muy diversos. Algunos temas son de corto plazo, pero hay otros temas de largo plazo, que tienen que ver sobre todo con los desafíos de largo aliento que tenemos en nuestra economía. Entonces, el fundamental, sin lugar a dudas, es promover una estrategia de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Chile tiene este compromiso de carbono neutralidad, eso implica mucha inversión, implica transitar de una forma de producción a otras formas de producción con tecnologías más limpias, y nosotros, juntos con otros ministerios, por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo el Ministerio de Energía, somos los encargados de que esa visión de largo plazo avance. A veces en el día a día es tan difícil que avancen las visiones de largo plazo. Relacionado con lo anterior, tenemos desafíos estructurales, crisis climática, el estancamiento de la productividad, la desigualdad que existe en Chile, producto de ello la falta de cohesión social, la distancia productiva que existe entre las pymes y las empresas más grandes. Todos esos son desafíos estructurales que abordamos en nuestro ministerio. Un tercer elemento que hemos tratado que sea una característica del ministerio y que también es una característica del gobierno, es que exista un codiseño de las políticas públicas. Y esto ha sido particularmente cierto en el caso de MIPYMES y cooperativas. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que los proyectos de ley, en particular, los proyectos de ley que nosotros llevamos al Congreso, los hayamos trabajado con los gremios y tengamos, ojalá, esto no siempre ocurre de forma consensuada, pero ojalá tengamos los acuerdos lo más amplios posible. Nuestra experiencia ha sido bastante positiva en aquello. Normalmente tenemos un diseño y ese diseño inicial cambia bastante
producto de esta interacción y estamos convencidos que las políticas públicas mejoran producto de este codiseño. Por supuesto, toma un poco más de tiempo. Un ejemplo de esto es lo que hemos hecho en compras públicas, que hemos avanzado bastante en esa ley, ya está avanzando en el Senado, además le vamos a dar discusión inmediata, producto de uno de los acuerdos que hicimos a propósito de la discusión de salario mínimo. Allí nos demoramos un poco más en entregar esas indicaciones, pero estamos convencidos que el proyecto hoy por hoy, a partir de las indicaciones que ingresamos al Congreso, en el Senado en particular, están mucho, mucho mejor. También otro ejemplo de cooperativas que voy a comentar más adelante. Relacionado con lo anterior, pero ahora de forma más general, creemos que estos grandes desafíos que tenemos como país requieren de una articulación público-privada. Esto ha sido particularmente cierto en las cosas que estamos haciendo en hidrógeno verde en conjunto con el Ministerio de Energía o lo que estamos haciendo en litio en conjunto con el Ministerio de Minería. Requiere mucho, como la economía, el grueso de la inversión en la economía es inversión privada, uno requiere entusiasmar, ¿no es cierto?, al sector privado y trabajar en conjunto para moverse en esa dirección que nos permita ir más rápido. Y por último, la transversalización del enfoque de género, esto es fundamental. En la economía debe ser uno de los ámbitos donde hay más desigualdad de género. Yo siempre cuento el caso de que yo trabajaba en un departamento de economía, cuando en algún momento llegamos a ser unos 24 profesores y había una profesora. Eso por suerte ha ido cambiando algo en el tiempo, pero eso da cuenta de lo masculinizado que es el mundo de la economía. Así que tenemos mucho trabajo por hacer ahí, tenemos un muy buen equipo que está mirando en cada una de las políticas que hacemos cómo metemos la perspectiva de género. Bien, entonces ahora vamos por cada uno de estos ejes de acción ministeriales que hemos avanzado durante el 2022 y qué aspectos y desafíos nos quedan para el 2023 y bueno, y para los años que siguen. Lo primero, un poco de contexto. En este gráfico lo que se ve es el nivel de la economía, ¿no es cierto?, de producción de la economía, que parte en 100, simplemente ese es el punto de partida, y aquí lo que quiero resaltar son dos cosas. Lo primero es que, por supuesto, bajamos mucho a propósito del COVID. Después, durante, sobre todo el 2011, tuvimos un crecimiento totalmente excepcional. La economía creció más de 11%, pero un crecimiento que fue gatillado de forma, digamos, con desequilibrios macroeconómicos, ¿no es cierto?, presionando fuertemente la inflación. O sea, era un crecimiento no sostenible. Entonces, cuando nosotros llegamos al gobierno, la economía ya estaba bajando. Aquí entramos nosotros. La economía ya estaba bajando y bajamos durante el grueso del 2022, en el trimestre a trimestre. Yo sé que durante el año 2022 tuvimos crecimiento durante el año 2023, pero eso es porque uno compara el promedio de acá con el promedio de acá. Entonces esto le da un poco más alto, pero en realidad el 2022 nosotros fuimos bajando trimestre a trimestre. Y eso llegó a su punto más bajo en el tercer trimestre del año 2022 y de ahí en adelante hemos ido creciendo. Un crecimiento todavía a un ritmo pequeño, pero básicamente lo que les quiero mostrar es que algo que nosotros hemos insistido mucho como gobierno es que en términos de la dinámica de crecimiento, la peor parte pasó y el ajuste principal de la economía ya ocurrió y ahora debiéramos ir en un crecimiento de la economía. Un tema muy importante para nosotros somos el ministerio, uno de los temas que abordamos con fuerza es que somos el ministerio de la inversión privada, somos el ministerio que estamos encargados de ir monitoreando la inversión privada, de trabajar con los inversionistas. Y cuando nosotros llegamos al gobierno, las predicciones, por ejemplo acá, en una de la proyección de formación bruta de capital fijo que hace el Banco Central, era que el año 2022 iba a decrecer un 3.8. Y lo que resultó finalmente ese año es que creció un 2.9. Fíjense que las expectativas siempre fueron por abajo hasta que ya tuvieron que darse cuenta que el año iba a ser mejor de lo que se estaba diciendo todo el tiempo. Esta es la línea que demuestra cuánto creció finalmente la inversión. Y esto es bien importante porque significa que ese proceso de normalización que fuimos haciendo durante el año 2022, en que la economía fue bajando, porque efectivamente tenía que normalizarse para efectos de controlar la inflación, no tuvo un impacto tan fuerte como esperaba el mercado en términos de inversión. Y esa es una ecuación difícil de manejar, pero que es importante, y es que los ajustes que tenemos que hacer en el corto plazo, ojalá no nos afecten en el largo plazo, ¿cierto? Y el indicador principal de la economía de largo plazo es la inversión, porque cuando uno está haciendo inversión, eso te está dando alguna idea también de cómo va a ser el crecimiento más adelante. Así que esto fue una buena noticia, que también se expresó en términos de inversión extranjera. Estos son los niveles de inversión extranjera en los últimos 5 años, en millones de dólares. Entonces, este año fue 20.800 millones de dólares.
es un crecimiento de 30% respecto al año anterior y es un crecimiento de 50% respecto a el promedio de los últimos 5 años. Este también es un indicador importante porque la inversión extranjera no solo significa, digamos, inversión, y por lo tanto fuentes de empleo, sino que también dice mucho respecto a cómo nos ve el resto del mundo. Entonces esto significa que hay confianza en la economía chilena y ustedes se recordarán que el año 2022 no fue un año fácil, ¿no es cierto? Tuvimos muchas discusiones, había cierta incertidumbre constitucional, ¿no es cierto? O sea, muchas cosas estaban pasando y a pesar de aquello tuvimos un buen año. Yo no quiero con esto, me voy a ir ahora a las cosas que hemos conversado, no quiero con transmitirle a usted una sensación como de que está todo bien, ¿cierto? Por supuesto hay muchos desafíos, además ustedes saben mejor que yo, la mayoría, quienes son emprendedoras, emprendedores, saben lo difícil que ha estado, yo diría, los últimos 3 años en términos generales, ¿no es cierto? Y que a la economía le ha costado hacer este despegue. Pero quiero darle esta visión más general para que vean que por el trabajo que hemos hecho entre todas y todos, este no es solo un tema del gobierno, hay muchas instituciones que están jugando un rol acá, hemos ido avanzando como país y hemos ido logrando hacer esta transición compleja después del COVID de una forma ordenada y con proyecciones que nos permiten tener optimismo respecto a lo que va a ir sucediendo más adelante. Vamos ahora a hablar algunas de las cosas que hicimos en estas dimensiones durante el año 2022 y a comienzo del 2023. En septiembre del año 2022 presentamos este plan Invirtamos en Chile en conjunto con el Ministerio de Hacienda, que trae un conjunto de medidas. La mayoría de ellas la hemos implementado, por ejemplo, estas dos de acá. Este fue un proyecto que le llamamos el Fondo de Garantías Especiales, FOGAES, que hace algo parecido a lo que hace el FOGAPE en el caso de las pymes, pero lo deja también posible para empresas de mayor tamaño. Aquí hicimos algo que yo diría políticamente relevante y que fue, a propósito del Codiseño de Políticas Públicas, fue exigido por los gremios de MIPYME, en que dijeron, no toquen de nuevo nuestro FOGAPE, ¿no es cierto? El FOGAPE es de las MIPYMES. ¿Sí? Entonces, si quieren hacer un fondo de garantía para empresas de mayor tamaño, inventen otra cosa. Eso fue lo que nos exigió, digamos, el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. Entonces, creamos nosotros este Fondo de Garantías Especiales, que es un paraguas que va a permitir que en ciertas o emergencias o en condiciones excepcionales puedan existir garantías para sectores específicos de la economía que pueden incluir empresas de mayor tamaño. Entonces acá en particular lo hicimos para el caso de la construcción. Y eso lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Hacienda. También hubo cierto avance en los contratos públicos de infraestructura. Este tema de incentivos tributarios a proyectos de inversión está pendiente porque venía en nuestra reforma tributaria, tuvimos un leve traspié, pero esperemos que la podamos sacar adelante y entonces podamos tener estos incentivos de inversión, que era un incentivo bien potente para proyectos verdes. Después, en enero, presentamos la agenda de productividad. Esto es respondiendo a un desafío, una exigencia, una orden que nos dio el presidente en la cuenta pública pasada, en que dijo tenemos que retomar el crecimiento de 1,5% de la productividad de la economía. Eso fue un mandato, ¿no es cierto?, que nos hizo al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía. Y esto implicó finalmente una presentación de una agenda de 46 medidas. Esta agenda la trabajamos con el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, con la CPC y con la Central Unitaria de Trabajadores. Nosotros le hicimos a ellos una primera propuesta en torno a noviembre y empezamos en un proceso de iteración que culminó en enero, en que hicimos finalmente esta presentación. Entonces, esto incluye algunos temas para las pymes, por ejemplo, la mejora al pago de 30 días, que la ingresamos finalmente en enero del año pasado y que la vamos a empezar a tramitar ahora en la Comisión de Economía del Senado. La reforma estructural del sistema de permisos sectoriales para la inversión. Esta es probablemente, junto con la ley de pesca, de la que voy a hablar después, nuestros compromisos legislativos más desafiantes, por su extensión, por su dificultad legislativa. Esto es algo que vamos a presentar en la segunda parte del segundo semestre, es decir, en el cuarto trimestre de este año, y que va a tener no solo un impacto en los grandes proyectos de inversión, sino que por sobre todas las cosas en los proyectos de inversión más pequeños, ¿no? de empresas de menor tamaño, porque esto lo que va a hacer es que todos los permisos que vienen después de la parte medioambiental los va a organizar y va a hacer que exista una mejor relación entre el riesgo que implica el proyecto y la cantidad de permisos que te piden. Entonces va a haber una serie de permisos que simplemente van a ser declaraciones ahora, sobre todo para los proyectos más
más pequeños. Así que esto va a ser una reforma bien, bien importante que nosotros creemos va a aumentar la productividad. Bueno, lo de mejora pago 30 días ya lo comenté, y una de las leyes que estamos tramitando en conjunto con el Ministerio de Transporte es esta ley de cabotaje marítimo, que también debiera tener un impacto relevante en los precios de los bienes que nosotros accedemos. Aquí hay informes de la Fiscalía Nacional Económica y de otros organismos, ¿no es cierto?, también perdón, aquí el informe de esto hay también de la Comisión Nacional de Productividad, y aquí lo que está bastante claro es que tenemos muy poca competencia en el mercado del cabotaje, que es para quienes no estén familiarizados, es el transporte de bienes por el mar localmente, ¿ya? Como hay tantas restricciones, se paga muy caro por aquello, y nosotros hicimos indicaciones, un proyecto que ya venía de manera tal de aumentar la competencia, pero sin tener un impacto negativo en el empleo nacional. Tratamos de equilibrar esos dos elementos, ¿eh? Así que aquí le estoy dando simplemente una pincelada de estas 46 medidas, ¿no es cierto? Muchas de ellas son de gestión, cuestiones menores, y hay otras, por ejemplo, como el cambio estructural de los permisos sectoriales, que es algo, yo diría, más complejo, que nos va a tomar probablemente más de un año en el fondo de tramitación en el Parlamento. Gracias al estudio de la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado del gas, tanto en la parte del gas licuado como del gas natural, nos tiene a nosotros en una agenda legislativa al respecto. Ya estamos tramitando una ley corta para gas natural. Hicimos además una comisión, esto por supuesto liderado por el Ministerio de Energía, una comisión de expertas y expertos para hacer una propuesta de más largo plazo respecto a cómo asegurarse que las tarifas del gas natural respondan a los precios que uno tendría a propósito de un mercado que funcione con altos niveles de competencia, y esperamos durante este año hacer la presentación del proyecto de ley que se haga cargo de las recomendaciones en el mercado del gas licuado, que tiene que ver principalmente con la integración entre minoristas y mayoristas. Así que hay un desafío ahí que hemos conversado, ¿no es cierto?, con el nuevo fiscal respecto a cómo los informes que va haciendo la Fiscalía Nacional Económica, los informes de mercado que tienen recomendaciones de políticas públicas, realmente se transmiten, tienen consecuencias concretas en las leyes que vamos tramitando como Ejecutivo. Bien, vamos ahora a hablar de los desafíos y el trabajo que hemos tenido en conjunto con las MIPYMES y las cooperativas. Lo primero es que, como les comentaba antes, esta idea de codiseño de las políticas públicas ha sido especialmente cierta en el caso del trabajo, yo diría, tanto con MIPYME y cooperativas, como también, de eso voy a hablar más adelante, en todo el proceso que hemos llevado para la construcción de la nueva ley de pesca. Y también está siendo cierto en el caso de la Estrategia Nacional descentralizada de turismo que estamos llevando a cabo desde la Subsecretaría de Turismo. Es decir, nuestros grandes ejes de trabajo, los cambios más estructurales que estamos haciendo, están siendo realizados con mucha participación. Para quienes no estén familiarizados con esto, el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño existía de antes, ¿no es cierto? Esto es parte, una de las instituciones con las que nosotros nos topamos. La única diferencia es que nosotros tratamos de darle un impulso mayor, ¿eh? Y este impulso mayor pasa principalmente porque realmente en ese consejo y a través de una serie de comités técnicos y grupos técnicos que se armaron, se discutan allí el diseño de las políticas públicas. Después voy a hablar del consejo que también tenemos en el caso de las cooperativas. A nuestro juicio, el hecho de avanzar en este codiseño de políticas públicas no solo es un bien en sí mismo, en el sentido de que ensancha nuestra democracia, ¿no es cierto?, porque hace que los actores tengan una participación incidente en el diseño de políticas públicas, sino que también estamos convencidos que esto ayuda a un trámite más favorable en el Parlamento. Sin ir más lejos, las leyes que nosotros hemos logrado aprobar durante este periodo de gobierno, a pesar de que somos un gobierno que tiene minoría en el Parlamento, han sido leyes con altísima aprobación. En algunos casos con unanimidad y en otros casos con una aprobación en la Cámara de Diputados siempre por sobre los 100 votos. Es decir, estamos convencidos que hacer ese diálogo social con anterioridad hace
más viable justamente este avance que tenemos que hacer en términos legislativos. Así que es un bien en sí mismo porque agranda nuestra democracia, pero también ayuda a que podamos ir más rápido en estos proyectos, donde algunos de los proyectos, por ejemplo el de compras públicas, que hemos logrado avanzar con apoyo muy transversal en términos políticos, son proyectos complejos, no son proyectos simples. Entonces déjenme ahora hacer un resumen de algunas de las cosas que hemos realizado en conjunto con las pymes y cooperativas. Algunos de ellos son proyectos de ley, otros de ellos son temas más bien administrativos. El primero, y esto fue un tema que salió de una propuesta de las pymes, no salió de nosotros simplemente fuimos el vehículo para que esto tuviera una expresión legislativa, fue el alivio a la deuda tributaria. Por supuesto, después de los 2-3 años difíciles que hemos tenido el último tiempo, habían muchas empresas que tenían una deuda con el fisco por sobre lo tradicional. Siempre ha existido la posibilidad de repactar las deudas con la Tesorería General de la República, pero esta repactación era en condiciones no tan favorables como quedaron después de esta ley. Entonces, las condiciones que existían eran que tú podías repactar, pero tenías que pagar un pie de 20-30%, tenías 24 cuotas y podías condonar un 80, un 70, un 60% de las multas e intereses, dependiendo, entre otras cosas, de cuán rápido pagabas esa deuda. Nosotros cambiamos cada una de estas condiciones. Entonces, primero dijimos que se podía repactar sin pie, lo que era muy importante porque parte del problema que tenían las pymes era un problema de liquidez. Entonces había que matar el problema de liquidez y eso significaba repactar sin pie. Lo segundo, pasar de 24 a 48 cuotas. Y lo tercero, que es lo que tenía una expresión más importante en términos de apoyo fiscal, es que se podía condonar el 100% de las multas y los intereses. Eso ya ha implicado que hay más de 87.000 empresas que utilizaron este beneficio que terminó el 30 de abril, pero que a propósito de la discusión de salario mínimo y subsidio a las pymes lo vamos a extender hasta marzo del próximo año. Y ha permitido condonar solo por efecto de multas e intereses un poco más de $500 millones o 445.000 millones de pesos. Así que este es un monto bien importante, un apoyo bien importante que ha existido para las pymes y que, insisto, surgió, nosotros fuimos el vehículo para que esto existiera, pero esto fue una propuesta que apareció en alguno de los comités técnicos del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño y que después nosotros llevamos en el proyecto de ley en el mismo que tramitamos el nuevo FOGAPE, el FOGAPE Chile Apoya. En el contexto de Chile Apoya, tuvimos durante todo el año 2022 una ampliación de cobertura por más de 60.000 millones de pesos, que tuvo foco en los sectores que estaban más golpeados. La mitad de eso se fue a turismo. Turismo durante el año 2022 le seguían pegando muchas de las restricciones sanitarias, por lo tanto tuvimos que hacer un enfoque en turismo. Hubo un foco también muy importante en proyectos liderados por mujeres, eso también tuvo un apoyo relevante, además de reforzar otros programas regulares que se extendieron a propósito de estos recursos. Bueno, ya comenté lo del espacio de diálogo del codiseño de políticas públicas, algo que puede ser menor tal vez, pero que a nuestro juicio no lo es que fuimos muy conscientes esta vez de que en todos estos beneficios siempre las cooperativas estuvieran presentes. Algunas veces pasa por poner la palabra cooperativa, pero por ejemplo en todos los subsidios que existen por salario mínimo, en todos los temas siempre ha estado presente. Nuestra lógica en general, en el caso de cooperativas, de lo que voy a hablar un poco más adelante, es, yo diría, dos cosas. Por un lado, nivelar la cancha, que significa que todos los beneficios a los que puede acceder una empresa tradicional lo pueda también acceder las cooperativas, y por otro lado, políticas de fomento a las cooperativas, que voy a hablar de eso más adelante. En términos del turismo, algo que fue bien importante y que significó un trabajo interministerial no menor, fue hacer todas las coordinaciones necesarias para poder reabrir la isla de Pascua, ¿cierto? La isla de Pascua, por decisión de ellos, se cerró tempranamente durante el COVID y después fue muy difícil lograr esa reapertura. Muy difícil digamos, hacer las coordinaciones con la línea aérea involucrada, requería ciertas inversiones que algunas de ellas de hecho todavía se están realizando. Hubo que acelerar los planes de salud, en particular el plan de vacunación, para que se llegara a un nivel similar a lo que existía en el continente, y actualmente estamos todavía no al nivel de turismo que existía en la isla de Pascua prepandemia, pero nos hemos ido moviendo en esa dirección. Y en términos más generales, en el turismo, yo diría que hemos logrado, cuando uno ve sobre todo las cifras de turismo receptivo, es decir,
el turismo de extranjeras y extranjeros, estamos llegando a niveles similares a los que teníamos el 2015. Después entre el 2017 y el 2019 hubo un boom, que hasta donde yo entiendo tiene que ver mucho con la situación que había en Argentina y en otros países, pero estamos llegando a niveles, digamos, normales. Y eso es muy importante a propósito de algo que conversaba con una emprendedora que trabajaba el metal, ¿no es cierto?, el cobre. Me decía que una de las cosas que se requiere para vender estos productos es el turismo extranjero. Entonces, el hecho de que estemos recuperando el turismo extranjero a partir de la gestión de la Subsecretaría de Turismo y también de Cernatur, creo que es una muy buena noticia para efectos de toda nuestra economía. Tal vez uno de los elementos más, yo diría, novedosos, importantes y también controversiales ha sido el subsidio a las pymes a propósito del aumento del salario mínimo. Aquí me gustaría resaltar tres cosas. Lo primero es que todas las discusiones que hemos dado respecto a este subsidio han sido justamente en el marco de este Consejo Consultivo de Empresas de menor tamaño. Lo segundo es que en ambos casos, tanto este año como el año pasado, logramos que un grupo importante de gremios, MIPYMES, estuvieran de acuerdo con este subsidio y firmaran un acuerdo. Y además hemos seguido trabajando con los gremios que no les pareció suficiente ese subsidio o ese acuerdo en ese minuto. Solo para darles un poco de perspectiva, un subsidio para que las empresas de menor tamaño paguen un salario mínimo nunca había existido en Chile. Esto fue algo que inventamos el año pasado, que en la actualidad, hoy, digamos abril del año 2023, le llega a 131.000 pymes, o sea, es un grupo importante. En promedio, estas son pymes de 3 trabajadores, 3 trabajadoras, por eso que afecta o beneficia, digo indirectamente porque este es un subsidio a las pymes, beneficia indirectamente a cerca de 400.000 trabajadores y trabajadoras. Y esto involucra un monto en todo ese periodo entre mayo del 2022, que es cuando empezó a operar esto, y abril del 2023 de 120.000 millones de pesos. Un subsidio de este tipo existe en Chile y existe en Canadá. Es decir, estamos también innovando en términos de política pública y este fue un cambio de diseño respecto a lo que se venía realizando antes. El diseño del gobierno anterior en esto consistía en hacer un subsidio no a las empresas, sino que hacer un subsidio o un suplemento al ingreso de las personas. Y eso a nuestro juicio tenía dos problemas que el diseño actual no tiene. El primero es que como era un subsidio a las personas, por supuesto que se subsidiaba a las personas sin importar el tamaño de la empresa. Entonces eso era un subsidio indirecto también a las empresas de mayor tamaño. Y nosotros pensábamos que un apoyo de este tipo solo debía existir a las empresas de menor tamaño. Lo segundo es que era un ingreso que no cotizaba, ¿cierto? Por lo tanto, claro, a las personas les aparecía como un ingreso importante, pero eso era pan para hoy y hambre para mañana respecto a las jubilaciones que iban a tener las personas, ¿cierto? Y también, porque nosotros creemos que cuando los salarios aumentan, también es una señal para la economía y el salario es el valor del trabajo, ¿no es cierto? Entonces eso significa reconocerlo de una forma distinta y de forma más sostenible en el tiempo. Pero el desafío, por supuesto, era que si íbamos a hacer aumentos más importantes del salario mínimo, de lo que estaba acostumbrada nuestra economía, teníamos que hacer también algo distinto en el caso de las pymes. Y por eso que creamos este subsidio. Yo diría que cuando uno ve los datos, uno se da cuenta que a pesar de que la economía fue cayendo trimestre a trimestre durante el año 2022, no tuvimos una caída del empleo y tampoco tuvimos una caída del empleo formal. Entonces eso significó que pudimos tener un aumento del salario mínimo más alto de lo que estábamos acostumbrados, sin que esto tuviera un impacto sustantivo en el empleo. Estamos pendientes de hacer las evaluaciones más académicas de este subsidio, pero viendo los datos gruesos que existen, yo diría que fue satisfactorio. Y ahora nuevamente estamos haciendo un salto del salario mínimo importante. Ahora estamos, a propósito de ello, estamos haciendo un subsidio al salario mínimo más grande. Esto ya se aprobó en la Cámara de Diputados, en el Senado, y ahora como se cambió algo en el Senado, ampliando de hecho la cobertura, tenemos que ir a un tercer trámite que debiera ser a principios de la próxima semana. Entonces, ¿cuáles son las innovaciones de este nuevo subsidio? Lo primero que yo diría es que va a haber un aumento de la cobertura, que esto fue uno de los cambios que pidieron
los gremios de las pymes y que fue también incluido en la tramitación en el Senado. ¿Qué implica esto? Que en el cálculo del subsidio anterior nosotros solo estábamos contando a las personas que ganaban exactamente el salario mínimo o exactamente el salario mínimo más gratificaciones. Y a partir de eso le calculábamos el subsidio a las empresas. Ahora también vamos a considerar a las personas que van a ganar entre 410.000 pesos, que es el salario mínimo actual, y 500.000 pesos, además de los otros dos grupos. Entonces, eso va a aumentar la cobertura más o menos de las 130.000 pymes que tenemos ahora, a nosotros calculamos entre 170.000 y 180.000 pymes. A propósito del acuerdo, también hubo cambios tributarios relevantes, ¿no es cierto? Bajó el impuesto primera categoría que había quedado después del rechazo de la reforma tributaria para este año en 25%, ahora va a quedar en 10% este año y en 12,5% el próximo año. Eso también fue fruto de conversaciones con gremios de las pymes y también, por supuesto, la negociación que corresponde dar en el Parlamento. Los proyectos siempre se van mejorando en el Parlamento. Y además, lo último que quiero señalar acá respecto a una innovación de política pública, y que esto también fue inspirado por la conversación que tuvimos en el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, es que uno de los reparos principales o uno de los sustos principales que existían, que es por supuesto una preocupación muy legítima, es decir, si vamos a hacer un salto importante del salario mínimo, ¿qué pasa si esto empieza a tener un efecto en el empleo? ¿O qué pasa si, a pesar de que las proyecciones de la economía son positivas para adelante, tenemos un mal año por algún tema extranjero, lo que ocurra, ¿no es cierto? O sea, ya vimos que una guerra entre Rusia y Ucrania puede tener un efecto relevante en la economía chilena. Entonces, como este es un subsidio y un salario mínimo que va a operar por 2 años, en vez de decir ahora si esto va a pasar o no va a pasar, nosotros creemos que no va a pasar, pero en vez de discutir aquello, lo que hicimos fue dejar una parte del subsidio contingente al escenario macroeconómico, dando una especie de un mecanismo de seguro a las pymes o de protección a las pymes. Entonces, si el empleo baja, o si tenemos recesión técnica, que son 2 trimestres consecutivos bajando, como tuvimos durante el año 2022, se gatilla durante el 2024 un subsidio sustancialmente mayor. Entonces, el costo fiscal final de esta política va a ser, si la macroeconomía se mantiene bien, va a ser 330.000 millones de pesos durante esos 2 años. Si la economía, en cambio, se deteriora, va a ser hasta 410.000 millones de pesos durante esos 2 años. Entonces creo que ahí también hay una innovación interesante de generar mecanismos de protección para las MIPYMES que las protejan del ciclo económico. Y que por supuesto no solo lo podemos discutir a futuro a propósito del salario mínimo, sino también a propósito de otras contingencias. Ahora, todo esto que he dicho hasta ahora son cuestiones que uno diría es como el desde, ¿no es cierto?, para las pymes. ¿Ya? Tiene que ver con apoyarlas por lo complejo que han sido los últimos 3 años, tiene que ver con apoyarlas para hacer esta transición asociada al salario mínimo, pero las pymes tienen desafíos o problemas estructurales, ¿no? Que tienen que ver con el diseño general de la economía y que se expresan, entre otras cosas, es que sistemáticamente sistemáticamente me refiero a los últimos 30 años, o 40 años, han ido cayendo las ventas de las pymes, ¿no es cierto?, como porcentaje total de las ventas en la economía, ¿no? Entonces, cuando uno ve los problemas estructurales de las pymes, se da cuenta que hay por lo menos 2 que son bastante claros. Uno, problemas de liquidez, y otro, problemas de acceso a mercado. Entonces, lo primero que diría es que una de las cosas que acordamos en este último acuerdo a propósito del salario mínimo fue trabajar en una estrategia más estructural de las MIPYMES, en la cual nos vamos a tener que abocar durante el segundo semestre de este año, y que después puede tener un impacto en la modernización del Estatuto PYME, en fin. Pero ya hay algunas medidas que hemos trabajado con los gremios MIPYME y que están siendo discutidas en el Parlamento para justamente abordar estos desafíos estructurales. Entonces, en lo que se refiere a acceso a mercado, lo más importante que estamos discutiendo es compras públicas. El cambio fundamental que estamos haciendo aquí en el caso de compras públicas es que en la actualidad existe una modalidad de compra que se llama compra ágil, y esta modalidad tiene preferencia para las MIPYMES y cooperativas, pero esa preferencia es solo una preferencia y que queda, digamos, a criterio de quien esté implementando esto, si se lo da finalmente el contrato a una empresa de mayor tamaño o menor tamaño. Lo que hace la ley es que la hace no una preferencia, sino que hace obligatorio que esa compra sea a una MIPYME, a menos que ninguna MIPYME se presente a la licitación, pero lo hace obligatorio. Y además,
aumenta el techo de 30 UTM a 100 UTM. Entonces, básicamente lo que hace es que más compras que hacen las distintas instituciones del Estado van a ser de exclusividad para las MIPYMES. Y algo muy importante para las MIPYMES de regiones es que cuando las ventas sean realizadas en regiones, esta compra, esta preferencia va a tener que ser a una pyme de región, ¿ya? Y no a una sucursal de una empresa grande que sea chica, sino que realmente a una pyme. La ley es súper concreta al respecto, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer esta medida es que el Estado, digamos, cumpla más con el ejemplo de cómo tenemos que ampliar el mercado para las empresas de menor tamaño. Las estimaciones que existen, que están hechos por Chile Compra, que es la institución que operacionaliza esto, es que debiera aumentar entre 200 y 300 millones de dólares al año la compra que hace el Estado a las MIPYMES. Así que esto debiera ser un cambio importante. Insisto, a propósito de los acuerdos que hicimos en el marco de la discusión del salario mínimo, nosotros nos comprometimos a darle discusión inmediata a esto. O sea, nosotros esperamos que esto salga en meses del Parlamento. Está en el segundo trámite, esperamos que salga lo más pronto posible. Y en mayor liquidez, lo más importante es el pago a 30 días. La ley de pago a 30 días en la actualidad ya existe, pero el problema es que esta ley, cuando una empresa pequeña se ve afectada porque una empresa grande no le paga a tiempo, el camino que tiene esa empresa pequeña es demandar a la empresa grande. Eso, por supuesto, no ocurre. Y no ocurre primero porque eso implica recursos y también implica perder el cliente. Por lo tanto, en el fondo, el problema de la legislación actual es que, si me permiten decirlo de esta manera, le exige un acto heroico a la pyme, para efectos de que opere la ley. Entonces, nosotros acá estamos haciendo un cambio paradigmático y lo que estamos realizando es que, a propósito de la ley, va a existir un registro en impuestos internos donde van a estar registradas todos los plazos, todos los tiempos en los que se pagaron cada una de las facturas. Estos son millones y millones de facturas. De manera tal, y esto también está especificado en la ley, que cuando una empresa no esté pagando a tiempo, de manera reiterada, van a haber consecuencias tributarias, castigos tributarios, que va a ejercer impuestos internos, que le llamamos incentivos en la ley, para ponerlo de forma más positiva. Pero esto va a implicar que también a solicitud de las pymes va a cambiar el sujeto tributario, ¿sí? Y no van a poder, digamos, ocupar el crédito IVA, las empresas que tengan este comportamiento. Entonces, lo que hicimos fue que acá buscamos un punto de acuerdo entre lo que nos pedían los gremios y lo que podíamos hacer y operacionalizar desde impuestos internos. Entonces, en vez de hacer un castigo que sea inmediato, que si tú no pagas una factura eso tenga una consecuencia inmediata, lo que hicimos es que si tú tienes un comportamiento sistemático en esto, de un par de meses, por ejemplo, opera un castigo, pero el castigo es mucho más largo. En vez de ser un castigo solo por esa factura, es un castigo por un año a la empresa. Entonces, de esta manera, nosotros estamos confiados que va a existir un impacto mucho más fuerte, sobre todo en las empresas grandes que están teniendo un mal comportamiento pagador, a propósito de esto. Y además, como va a existir este registro, vamos a poder hacer un registro de malos pagadores, y esto sin necesidad que la pyme haga ninguna denuncia, porque como ese registro va a estar en impuestos internos, las consecuencias van a poder operar sin que nadie las tenga que pedir. Así que es un cambio bien importante, además de cambios relevantes que vamos a hacer en el caso del Estado, que también hay un desafío importante de cómo avanzar en esa dirección. Y en lo que se refiere a como les comentaba antes, lo que se refiere a las cooperativas, acá nuestro compromiso principal como gobierno es avanzar en el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo. Cuando uno ve lo que sucede en el resto del mundo, en Latinoamérica y también en algunos países de Europa que tienen una larga tradición cooperativista, se da cuenta que Chile no tiene un espacio que promueva las cooperativas, ¿cierto? Nosotros tenemos el DAES, que tiene una función muy importante en el Ministerio de Economía, pero es una función principalmente fiscalizadora. Y hay poco espacio para la promoción. Y a nosotros nos interesa que exista una institución que se dedique a la promoción, que tenga cierta independencia de los gobiernos. Y por eso que queremos generar este instituto. Hemos avanzado bastante en la forma de cómo hacerlo. Puedo dar un anticipo que probablemente logremos hacer esto sin necesidad de hacer un proyecto de ley. Entonces nos va a permitir avanzar mucho más rápido. Y nuestra expectativa es que este instituto esté funcionando el próximo año. Así que esperamos que podamos tener muy buenas noticias en esto prontamente. Y que, insisto, yo espero que esto nos permita sobre todo
articular a todo el Estado, a todos los municipios, a las distintas instituciones, para que el tema de las cooperativas siempre esté presente. Esto nosotros lo hemos hecho este año y algo de gobierno a través del DAES, pero no puede depender de la voluntad de cada uno de los gobiernos. Aquí lo importante es que existe una institucionalidad que empuje esto de forma más sostenida en el tiempo. Por último, respecto a las pymes y cooperativas, esto es algo específico solo a un sector geográfico, pero muy importante. Tuvimos incendios terribles, ¿no es cierto?, durante el verano del 2023, en particular en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Más de 300.000 hectáreas se quemaron. Esto fue muy duro. A algunos de nosotros nos tocó estar presentes. Yo estuve un poco en Biobío y Ñuble, pero después estuve un tiempo más largo, una semana y algo en la Araucanía. Y lo que nosotros construimos acá como gobierno fue un plan de reconstrucción que lo coordina la delegada presidencial Paulina Zabal. Ese plan de reconstrucción tiene 5 ejes, y uno de esos ejes es la reconstrucción productiva. Aquí, como muchos otros temas, ha tenido un liderazgo muy importante la subsecretaria Petersen. Lo que tenemos acá es que yo diría son distintos apoyos. El principal es a través de Cercotec. Va a haber un subsidio de hasta 10 millones de pesos para quienes se vieron afectados directamente. Y además, no solo para eso, que estamos hablando podrían ser hasta 1.000 empresas de menor tamaño de estas distintas regiones, pero además lo que vamos a hacer es que estamos generando entre Corfo y Banco Estado la posibilidad de que quienes quieran hacer una inversión más grande de recuperación, sobre 20 millones de pesos, el Estado le va a financiar hasta la mitad de esa inversión de recuperación. Y además, para la parte que no le financie el Estado, van a haber créditos totalmente excepcionales desde Banco Estado, básicamente al costo de financiamiento. Y eso lo vamos a hacer a través de garantías que hace Corfo. Y además hay un compromiso de 5 nuevas sucursales de Banco Estado. A mí me tocó estar en la Araucanía mientras anunciábamos esto con los alcaldes. Uno se impresiona a veces esto por el centralismo y la ignorancia que se tiene muchas veces desde el centro, lo importante que es el acceso a a servicios públicos de calidad y el impacto que tienen estas cosas, ¿no es cierto? Que uno vaya con Banco Estado y les diga, nos tocó por ejemplo en la comuna de Los Sauces y Ercilla, decir, vamos a hacer una sucursal de aquí de Banco Estado, en ese momento con la presidenta de Banco Estado, que ahora es ministra del MOP, ¿cierto? Entonces es importante que el sector, que el Estado, digamos, esté presente en todos los lugares dando servicios de calidad. Ya, vamos a otra agenda muy importante, impulsar un desarrollo productivo sostenible. Acá lo más fundamental que hemos hecho es que el Ministerio de Economía ha retomado un rol articulador de la estrategia de desarrollo productivo de largo plazo en el país. Esto lo hemos hecho muy codo a codo con Corfo. Y esto tiene una expresión muy concreta, es que creamos un comité de ministras y ministros para el desarrollo productivo sostenible, que lo preside el Ministerio de Economía, pero que participa en un conjunto de otros ministerios, que además tiene una expresión presupuestaria, que voy a comentar más adelante. Y hemos tenido diálogo en todo el país para hablar de cómo tiene que cambiar nuestra estrategia de desarrollo producto de los desafíos ambientales, de baja productividad que tenemos hace harto tiempo y de desigualdad y falta de cohesión social. Y todos esos diálogos ha participado siempre la CUT, algún representante o alguna representante de empresas de menor tamaño, de la CPC y normalmente de la academia también. Y hemos ido, entre la subsecretaria y yo, a todas las regiones acompañando estos procesos de diálogo, que han sido muy, muy interesantes. En términos presupuestarios, aquí lo más importante es que, si ustedes ven, el gasto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación estaba estancado en los últimos 10 años y hemos hecho este año un aumento real, por supuesto, por sobre la inflación de 13,3%. Esto estamos hablando de casi 200 millones de dólares que lo que hacen es que son nuevos, ¿no es cierto?, y se gastan en abordar un conjunto de desafíos que definimos de forma interministerial con estos ministerios, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Energía, Minería, Hacienda y, bueno, Corfo, que tiene también un rol fundamental en esto. Y los 3 desafíos que acordamos, que van a orientar, que están orientando esta inversión en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, es descarbonización justa, resiliencia a la crisis climática y sus impactos socioambientales y la diversificación productiva. Es decir, esto
Esto es, digamos, cuando aquí se ve de manera muy reflejada la preocupación que tiene nuestro ministerio y el deber que tiene nuestro ministerio de velar por estos elementos estructurales de largo plazo. Entonces, estamos, ¿no es cierto?, a propósito de ello, viendo pilotos de adaptación de camiones a hidrógeno verde, porque necesitamos que la minería transite rápidamente en esa dirección para cumplir con nuestra meta de carbono neutralidad de aquí al 2050. Estamos pensando en soluciones innovadoras de base científico-tecnológica para, por ejemplo, que las nuevas desaladoras tengan un impacto menor en términos medioambientales. Las desaladoras han tenido un rol muy relevante, entre otras cosas, para que la gran minería, deje de ocupar agua dulce, pero también tiene un impacto medioambiental y hay que hacer innovación e investigación para que el impacto sea el menor posible. Todo esto, en el fondo, la idea central de acá, de esto, es que pongamos el conocimiento y la investigación al servicio de estos desafíos estructurales que tenemos como país, ¿no? Y el Ministerio de Economía con un rol articulador para que esto ocurra. Entonces, aquí hubo en el fondo un aumento muy importante en términos presupuestarios, pero también un rol articulador del Ministerio de Economía, que se expresa en distintos temas. Una cosa que... eso viene más adelante. Parece que me voy a pasar un poco, pero no más de 5 minutos, lo prometo. Algo muy relevante también es el proceso de descentralización. Esto lo digo siempre, pero no me voy a cansar de repetirlo. Cuando yo voy a las regiones y me junto con mi pymes, que siempre lo hago, todas me alegan porque nuestros programas diseñados a nivel central, que normalmente se operacionalizan a través de Corfo y Cercotec, no reconocen las particularidades locales. Y este no es un problema ni de Corfo ni de Cercotec, quiero ser muy claro acá. Este es un problema del diseño, que el diseño se haga en Santiago y que exista un diseño para todo el país. Entonces no hay forma de solucionar esto si no es descentralizando el poder. Y esta es una de las cosas principales que nos ha pedido el presidente Boric, ¿cierto? Que descentralicemos las decisiones políticas y económicas, y a nosotros nos corresponden las económicas. Entonces, ¿qué es lo más importante que nosotros estamos haciendo en esta materia? Estamos tomando un diseño institucional que se avanzó durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que eran los comités de desarrollo productivo regional, que son espacios que lidera el gobernador o la gobernadora, y que participa el sector privado, participan universidades, participa miembros del CORE, ¿no es cierto?, participa también gente que está nominada por el gobierno nacional, pero nosotros participamos en minoría. La idea es que la mayoría política, el control político de ese proceso esté en la región. Y es allí, en estos lugares, donde se va a hacer el diseño de las políticas de fomento. Entonces, Corfo y Cercotec siguen teniendo el mismo rol que tienen ahora, que es agencias nacionales que implementan cada una de estas políticas y que también participan en el diseño, porque Corfo y Cercotec participan en cada uno de estos comités de desarrollo productivo regional. Pero lo nuevo es que el rol, digamos, la distribución de poder que está existiendo acá es que el rol que teníamos en el Ministerio de Economía se va a tener ahora en estos comités de desarrollo productivo regional. Entonces es una forma de hacer que se tenga más poder en las regiones y que de esa manera las políticas que se desarrollan reconozcan de mejor manera las particularidades de cada una de estas regiones. Y este año ya inauguramos 4 nuevos comités de desarrollo productivo regional en Valparaíso, O'Higgins, Los Lagos y Atacama, y nuestro compromiso es que durante este gobierno lo tengamos hecho esto en todo el país. Así que este va a ser un cambio bien importante y es una forma concreta de descentralizar las decisiones económicas. Hemos estado además, a propósito de estas agendas más amplias de litio y de hidrógeno verde, haciendo mucha articulación público-privada, con ejemplos bien concretos al respecto, cuestiones que esperamos anunciar sobre todo durante el segundo semestre de este año, mostrar de manera visible acuerdos público-privados a alto nivel que permiten que estas industrias, en particular el hidrógeno verde, realmente tengan un impacto en que las pymes de esa región vendan más, puedan hacer saltos tecnológicos, existe un mayor encadenamiento productivo, las personas que trabajen en esta industria sean de esas regiones, ganen buenos sueldos y de esa manera la oportunidad global que está teniendo Chile a partir de que siempre tuvo en el cobre o en el litio y que va a tener en el hidrógeno verde, cambie y mejore la calidad de vida de las personas de forma concreta, ¿ya? No solo sea una cuestión general, ¿no? Como les comentaba antes, parte de nuestra estrategia de descentralización tiene que ver con el turismo y estamos implementando esta estrategia, estamos elaborando esta Estrategia Nacional de Turismo Descentralizada en conjunto con el PNUD. Además de las cosas que ya estamos realizando ahora y ciertas líneas de trabajo que existen en la actualidad, porque siempre cuando discutimos algo más estructural,
también tenemos que lograr hacer cosas en el intertanto, ¿no es cierto? Hay que, ¿cómo se dice? Masticar chicle y caminar, o caminar y masticar chicle, no sé cuál es el orden, probablemente da lo mismo el orden, pero hay que lograr hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Otros temas relacionados con esta idea de una economía más justa, nosotros tenemos un compromiso con las ferias libres de hacer un proyecto de ley, de hecho. Hicimos una mesa con las ferias libres para readecuar los programas de Cercotec asociados a ferias libres, y eso ya va a ocurrir este año, pero tenemos un tema más estructural, y es que exista una ley, y aquí lo más desafiante en términos políticos ha sido poner de acuerdo además a todas las asociaciones que existen, y estamos en ese acuerdo, así que vamos avanzando en conjunto con ellas para lograr hacer este proyecto de ley. Por supuesto, hay desafíos que tienen que ver con la pesca artesanal y el rol de las mujeres en la pesca artesanal, en particular en las actividades conexas. Tenemos un proyecto de ley que está siendo discutido en la Cámara de Diputados y Diputadas de más mujeres en los directorios, es decir, exigir que en los directorios de las grandes empresas las mujeres estén bien representadas. Y algo que hemos trabajado con INAPI, ¿no es cierto?, son las mejoras al sistema de propiedad industrial. Esto a propósito del protocolo de Madrid, que ha implicado un conjunto de desafíos que ha llevado su directora, y algo que nos llena de orgullo a propósito de esta agenda transversal de género es que el número de inventoras que patentan en Chile experimentó un crecimiento de 27%. Así que estamos muy contentos y contentas de que este avance no solo en los directorios, no solo en los programas de las pymes, sino también en la creación de nuevas ideas y de patentes. Como les comenté antes, un desafío fundamental de nuestro ministerio y un compromiso de campaña, y nosotros, como hemos dicho una y otra vez, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo por cumplir nuestros compromisos de campaña, es la nueva ley de pesca. La nueva ley de pesca, hay dos razones fundamentales para tener esta nueva ley. Primero, hay un problema de legitimidad serio, y es que esta nueva ley, durante su tramitación, hubo actos de corrupción que están probados. Hay personas condenadas a propósito de estos hechos, de graves hechos que ocurrieron. Y además, que por supuesto está relacionado con lo anterior, la ley de pesca tuvo problemas de diseño que se expresan especialmente en la distribución de recursos entre el mundo de la pesca artesanal y de la pesca industrial. Entonces, tenemos aquí un tremendo desafío de reparar históricamente esto, de tener una nueva ley de pesca que dé confianza a toda la población y que por supuesto haga justicia también respecto a la distribución de los recursos y que se haga cargo de algunas demandas históricas del mundo de la pesca artesanal, como por ejemplo los temas asociados a los seguros sociales. Ahora, nosotros no solo queremos cambiar la nueva ley, sino que hemos querido cambiar la forma en la que se trabaja esta nueva ley para asegurarnos de que exista la mayor transparencia posible, y por eso es que hemos hecho encuentros liderados por el subsecretario Salas en todo el país, un poco más de 150 encuentros con el mundo de la pesca artesanal y más de 200 encuentros en total, que nos juntamos también con el mundo de la pesca industrial, con el mundo académico, y estamos prontamente a ingresar el proyecto de ley al Congreso, que va a haber recogido todo este proceso de conversación, y que nosotros esperamos nos lleve a buen puerto, y que podamos hacer una transformación en este sector tan importante. Estamos hablando solo el mundo de la pesca artesanal tiene más de 100.000 pescadoras y pescadores inscritos. Es un mundo muy, muy relevante al cual tenemos que hacerle justicia. En términos de fortalecer los derechos de y los consumidores, en conjunto con el CERNAC, estamos trabajando un proyecto de ley que esperamos tenga tanto cambios institucionales relevantes como también ir mejorando distintos aspectos específicos de los derechos de los consumidores. Y además, en el caso de las empresas cooperativas, además de este cambio el más importante, que es el instituto, el INAC, ¿no es cierto?, que permita hacer esta promoción, hay algunas medidas bien concretas para el sector cooperativo que vamos a estar empujando, sobre todo en esta agenda de nivelar la cancha. Vamos, nos queda todavía. Vamos que se puede. Hoy me pasé acá. Un segundo. Estadísticas de calidad. Acá está nuestra directora del INE. Muy importante las estadísticas de calidad, no solo para efectos de la buena decisión de políticas públicas, sino para ir instalando ciertos debates, que creo que va a quedar bastante reflejado. Nuestro desafío principal es el censo. El próximo año tenemos censo. Muy, muy importante. Y este es un censo que además va a traer algunos cambios metodológicos, algunas modernizaciones. Así que el INE ha estado a toda velocidad trabajando en este tema.
es muy relevante y este año estamos haciendo cosas que son importantes. Hay una actualización presencial cartográfica que permite saber dónde están todas las casas, dónde vive toda la gente y cuánta gente hay en cada uno de esos lugares, para que después saber dónde ir a buscar a la gente en el proceso de censo. Y además hay que probar las nuevas metodologías, las mejoras tecnológicas que vamos a tener. Así que eso es lo que estamos haciendo durante el año 2023 y el 2024 vamos a estar haciendo el censo del que espero la ayuda de cada una y cada uno de ustedes en ese proceso, que además va a ser un censo que se va a hacer en 3 meses, no va a ser un censo de un día de acuerdo a lo que han recomendado los organismos internacionales. Y entre septiembre, bueno, eso ya es... algo muy importante es que vamos a realizar la encuesta nacional sobre uso del tiempo, esto a propósito de cómo los datos van también cambiando las realidades. Cuando se hizo esta encuesta por primera vez, demostró que las mujeres trabajaban más que los hombres. Lo que pasa es que trabajaban más cuando uno sumaba el trabajo no remunerado con el remunerado. Hasta esos datos nosotros sabíamos que eso pasaba, probablemente, pero nadie lo había reconocido formalmente. Entonces, los datos ayudan a mostrar las realidades que están existiendo. Y eso permitió, por ejemplo, que el Banco Central, en conjunto con Comunidad Mujer y otras organizaciones, hicieran un cálculo de la contribución del trabajo no remunerado, que es principalmente hecho por mujeres al PIB. Bueno, para seguir en esto y para seguir conociendo esta realidad, tenemos que hacer la segunda encuesta de uso nacional sobre uso del tiempo. Y muy importante para nuestro gobierno, hemos hecho un proceso de, cuando uno pregunta, la forma en la que pregunta, también hay un tema de dignidad, de reconocer, ¿no es cierto?, a los distintos grupos de sexo, género, orientación sexual. Así que hemos hecho un trabajo en conjunto con el INE en esta dirección. Un par de avances legislativos que son importantes y complementarios a los anteriores. Con la Superir logramos uno de nuestros proyectos de ley importantes aprobados durante el año 2022, fue aprobar esta ley que venía tramitándose de antes, de reorganización y liquidación de empresas y personas. Esto es bien importante no solo para las personas naturales, sino también para las empresas, porque hace mucho más barato ese proceso y ayuda a salvar empresas. Porque la reorganización, cuando uno está teniendo un problema de liquidez, a veces puede ser que reorganizar la deuda pueda salvar esa empresa y sea una empresa viable. Y salvar una empresa es importante porque una empresa es un conocimiento, un aprendizaje. Entonces, cuando esa empresa en realidad, desde una perspectiva amplia, sigue siendo viable, hay que hacer todos los esfuerzos para que se pueda mantener en el tiempo. Así que esta ley nos ayuda de manera importante en eso y de alguna manera logramos destrabar su tramitación, así que estamos muy contentos por aquello. Y dentro de muchas otras leyes que se han aprobado desde la Subsecretaría de Pesca, tuvimos esta promulgación de la ley que previene y sanciona el escape de salmones desde los centros de acuicultura. He terminado. Pero antes de las preguntas, que no lo hice antes, pero creo que hace más sentido hacerlo al final, quiero enfatizar el agradecimiento a cada uno de ustedes, en particular a la subsecretaria Petersen, Salas y Pardo, de las 3 subsecretarías, a todas las directoras y directores de servicio involucrados, al CEREMI y a las y los CEREMI de todas las regiones, a los gremios con los que hemos trabajado, a todas las funcionarias y funcionarios del Ministerio de Economía. Esta cuenta pública es principalmente para personas que están relacionadas con el Ministerio, por lo tanto no es, pero yo creo que es útil que ustedes vean y espero también hacer una presentación frente a la y los funcionarios del Ministerio de Economía de este tema también, para que sepan cómo su trabajo en el día a día transforma realidades, nos permite avanzar y mejorar la calidad de vida de las personas. Así que eso, agradecerles mucho. También a quienes nos organizaron toda esta presentación y por supuesto a las personas del Centro de Negocios, que ya se me perdieron dónde están, pero en algún lugar, que nos habilitaron este lugar. Ya, ahora no sé cómo sigue. A ver. Vamos a abrir la palabra para quienes quieran hacer preguntas. La metodología es que vamos a recoger una serie de preguntas, 3 o 4, el ministro responde y luego repetimos. Horacio Azócar de Confeco, la Confederación General de Cooperativas de Chile.
Ministro, no sé si este es su primer informe o el segundo. Yo el primero no fui invitado, por lo tanto... No fue nadie invitado porque no fue presencial. Ya. Mire, para hacer informes de este tipo, desde mi punto de vista, uno tiene que también hacer una comparación. Entonces, le cuento lo siguiente. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el informe que se nos entregó de algunas de las organizaciones era que habíamos crecido sustantivamente en lo cooperativo. Y se hizo en función de lo que venía sucediendo con el mundo cooperativo. Soy testigo, doy fe, y en eso avalo plenamente lo que usted ha dicho, de que este es un gobierno donde las pymes, las cooperativas y las ferias libres van a ser un sector muy importante de la política económica de este gobierno. Por lo tanto, por eso vine. Le pediría en el próximo encuentro que lo haga a las 11 para que yo pueda estar con mejor vestido. Y por lo tanto le pediría, si es posible, que respecto de estos temas que a nosotros nos importan, por lo menos en el sector que yo participo, es ver cuál ha sido el derrotero. Hay una frase que la gente del mundo del Congreso usa mucho y me encanta. Para la historia de la ley parece que es la cosa. Entonces esto es para la historia del sector. ¿Qué va sucediendo gobierno a gobierno? Porque muchas veces las promesas, una vez que se cumple el periodo, si te he visto no me acuerdo. Eso es lo primero. Y lo segundo es este informe que usted entrega respecto de las cooperativas. Le sigo hablando del sector. ¿Es posible que lo podamos tener en nuestra organización? Ya. Y lo tercero es que quería decirle cuándo va a ir para casa. Nuestras puertas de la Confederación están abiertas para usted. Gracias. Ministro, pago a 30 días. Sería bueno que nos contara en qué pie está pago 30 días con las instituciones públicas y cómo podemos avanzar. Yo más o menos conozco la respuesta, pero quizás es importante que usted nos cuente cómo podemos avanzar para que las instituciones públicas también se suban al carro del pago a 30 días. Sobre todas las municipalidades. Sí, sobre todo. Muchas gracias. Ministro, dos consultas. Desde los gremios siempre hemos tenido preocupación y se le hemos manifestado por el funcionamiento del DAES. Es una preocupación que afecta a todos los gremios. El DAES tiene una sobrecarga de trabajo y estamos preocupados por ese tema. Y lo otro es el tema de la agenda de productividad. Se trabajó el año pasado, se hizo un lanzamiento, un encuentro en diciembre-enero creo que fue, y no hemos hecho seguimiento, no sabemos en qué estamos. Ministro, buenos días. Alberto Cuevas de Conupia. Hay dos temas que a nosotros nos preocupan. Uno de ellos ya lo plantearon, es el pago a 30 días, pero yo creo que más que el pago a 30 días es el cambio del sujeto del crédito fiscal. Usted esbozó algunas posibilidades con respecto a este tema, pero a nosotros nos preocupa, por ejemplo, de qué forma impuestos internos se va a hacer de la información que necesita para darse cuenta de qué empresa no ha pagado o no ha cumplido con sus obligaciones. Ahora, el castigo sujeto al no cumplimiento de esas obligaciones resorte de impuestos internos. Y nosotros sabemos que de repente impuestos internos opta por no castigar o por no querellarse, porque son decisiones políticas. Entonces, nos parecería a lo mejor más prudente o más importante para nosotros que esto fuese un mecanismo instantáneo, de tal manera que no debiera cuestionarse la información que proviene de la empresa o no proviene de la empresa que está haciendo uso de esa denuncia. Nos gustaría, o me gustaría a mí en lo personal, que me explicara cuál es el sistema que va a emplear impuesto interno para enterarse qué empresa no pagó la factura a tiempo. Gracias. Sí. ¿Esto funciona? ¿Aló? Sí, funciona. Ya. A ver, la primera pregunta. Bueno, efectivamente, yo creo que
podríamos complementar lo que aquí se ha presentado con... perdón, me tengo que parar. La primera pregunta, podríamos complementar lo que ha presentado con ver la evolución... No, estoy bien, gracias, muchas gracias. Sí, estoy bien, estoy bien. Yo conozco el dato, si el aumento de las cooperativas fue un 10%. Si, yo no estoy satisfecho con ese número, porque las cooperativas son un número pequeño en Chile, son un poco más de 1.500. O sea, estamos hablando de 150 cooperativas que aparecieron durante este tiempo. Yo creo que lo podemos hacer mucho mejor todavía, pero ese es el dato que tenemos este año. Esto, por supuesto, en términos netos, es decir, hay algunas unas que desaparecen, otras que aparecen. El neto es un aumento del 10%. Y comparto que tenemos que ver, no me puedo comprometer a algo que no he conversado con los equipos, pero tenemos que ver tal vez alguna forma de hacer una entrega o una respuesta más específica a cada uno de los sectores que tome los puntos que fueron resaltados en esta presentación y algunos los profundice, dadas las particularidades de cada sector. Una de las cosas que hemos ido tratando de hacer, que también lo deberíamos hacer más, es que estamos tratando de informar más las cosas que están sucediendo, porque, por ejemplo, lo de alivio a deuda tributaria es una medida que, de acuerdo a los datos administrativos, la ha ocupado hasta ahora un poco menos del 15% de quienes la podrían ocupar. Por supuesto, hay muchas empresas que de allí nunca van a poder pagar lo de Tesorería General de la República, y algunas de ellas incluso pueden haber desaparecido. Hay mucha rotación de empresas, pero debe haber muchas que lo desconozcan. Y estamos convencidos que la forma de llegar de mejor manera con esta información es a través de los gremios. Así que creo que ahí tenemos un rol entre los gremios y nosotros para mejorar esa forma en la que fluye la información, sin que sea como una cosa propagandística del gobierno, ¿no es cierto? Para que ustedes, los gremios, no se sientan como utilizados en esto, pero de alguna forma tenemos que lograr que se informe más las cosas que están sucediendo. Respecto a pago de 30 días, a ver, en el caso del sector público, el grueso de la información ya existe, por lo tanto el cambio paradigmático que estamos haciendo en el sector privado, que es generar una información que no existe, tiene menos sentido, pero aún así no se paga a tiempo en muchos casos, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas están presentes en el proyecto? En el proyecto hay, en algunos casos, compromisos más fuertes respecto al tiempo que se tiene que demorar el pago centralizado, por ejemplo. Y también hay incentivos que se generan que antes existían con menos fuerza. Nosotros esperamos que esas distintas combinaciones de elementos ayuden a apurar el tranco en el sector público, pero probablemente va a ser algo que se va a discutir durante la tramitación. Respecto al DAES, este gráfico yo también lo puedo mandar, pero yo, como ustedes, no tú, digamos, sino que todos, me escriben mucho preocupadas por lo que se demoran ciertas certificaciones, no sé cuál es la palabra correcta, no es toma de razón, pero que el DAES valide, por ejemplo, la formación de una nueva directiva, en fin. Yo pedí al DAES información respecto a cuánto tiempo nos estábamos demorando y si estaba peor o mejor que antes. Y la verdad es que está mejor. Yo voy a mandar ese dato y está mejor aun cuando han aumentado mucho la cantidad de trámites. Ahora, si me preguntan si ese nivel en el que está mejor es razonable, yo sigo pensando que nos demoramos mucho, y por eso que parte importante de las cosas que estamos haciendo en el DAES tiene que ver con acelerar los procesos, digitalizar algunos de ellos y dejar alguna mejora más sustantiva, porque las mejoras que hemos tenido hasta ahora son mejoras que, insisto, sigue demorándose mucho el trámite y además sigue siendo muy poco digitalizado el proceso. Así que tenemos que hacer un esfuerzo. Lamentablemente, la ley en eso es muy exigente, en el sentido de que, por ejemplo, el DAES tiene que revisar que las decisiones que ustedes tomaron están totalmente en línea con los estatutos que tiene la organización. Y los estatutos de la organización varían de organización en organización. Entonces esto significa que hay una persona del DAES que cada vez que cuando ve una solicitud tiene que meterse, leer los estatutos, mirar lo que se hizo. Entonces ojalá fuera distinto y tal vez podemos discutir más adelante algún cambio más sustantivo en esta materia. Respecto a la pregunta que se hacía de cómo va a funcionar el cumplimiento del pago a 30 días. Déjenme... sí, dale. La agenda productiva, perdón.
Eso me extraña un poco, lo voy a consultar porque por lo menos yo sé que internamente nosotros le damos seguimiento. ¿Qué significa internamente? Que tenemos una reunión los distintos ministerios en conjunto con la unidad del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, de SECPRES, que ve la gestión interna de cada uno de los proyectos y de cada una de las agendas. Y yo entendía que cada 1 o 2 meses se invitaba también a los gremios que participaron en el proceso a esa conversación. Entonces, si eso no ha ocurrido, yo voy a chequear. Ya, entonces lo vamos a arreglar, porque la idea justamente es que el seguimiento interno tenga también una expresión externa, porque ustedes, los distintos gremios que participaron, van a ser los más interesados que esta cosa avance con más rapidez. Así que eso va a ocurrir. Respecto a pago a 30 días, ¿cómo va a funcionar esto? Porque todas las preguntas que usted hace son pertinentes y están, a mi juicio, bien recogidas en el proyecto de ley. A ver, esto va a funcionar de la siguiente manera. Cuando se pague una factura, el pagador va a tener que avisar a Impuestos Internos cuánto pagó la factura. Impuestos Internos sabe el momento que entró la factura, esa información ya la tiene. La información que no tiene es cuándo se paga la factura. Y el vendedor va a tener que confirmar que ese fue efectivamente el momento en el que se pagó. Si hay una discrepancia entre estas dos cosas, va a primar la visión del vendedor. Es decir, el peso de la prueba va a estar en el comprador, que normalmente es el más grande. ¿Ok? A partir de eso, Impuesto Interno va a tener una base de datos que le va a decir cuándo se pagaron todas las facturas. Entonces va a decir, esta factura se pagó en 20 días, esta se pagó en 25, y va a tener esa información para millones y millones de facturas. Entonces lo que va a hacer Impuesto Interno, y esto no es que va a quedar a criterio de Impuesto Interno, sino que está especificado en la ley, el tipo de incentivos tributarios que va a generar, es que a final de cada año tributario va a revisar cuál fue el comportamiento de la empresa, y si la empresa tuvo un comportamiento sistemático de pago fuera de tiempo, por ejemplo, no me acuerdo los datos exactos, pero no sé, si recuerdo bien es 3 meses teniendo un porcentaje de sus facturas pagadas fuera de tiempo, o 2 meses, no necesariamente seguido, lo que va a implicar es que va a perder, va a cambiar el sujeto tributario, pero no para una factura, sino durante todo un año. Por eso que en la ley lo que se hace es que se demora un tiempo para gatillar esta especie de castigo, pero el castigo es mucho más grande, porque todo un año en que la empresa tenga que cambiar el sujeto tributario, por supuesto que tiene un impacto contable para la empresa. Tiene que reorganizar su... Si al final de ese año la empresa tiene durante todo ese año un buen comportamiento, puede volver a la situación anterior. ¿Ok? Si la empresa se mantiene teniendo este comportamiento, además no va a poder retener el IVA después del siguiente año. Y eso también, según recuerdo, dura 6 meses hasta una revisión dependiendo de cuál ha sido el comportamiento de la empresa. Entonces la clave de esto es que la información se va a generar sin necesidad, la información se va a generar y los castigos, estos incentivos tributarios se van a determinar no dependiendo del criterio de impuesto interno, sino dependiendo de lo que va a estar especificado en la ley. Por lo tanto va a ser automático, tal como usted estaba señalando. Entonces es un cambio bien paradigmático y además, a futuro, esta información respecto a cuándo se pagan las facturas, por supuesto que va a abrir posibilidades para que otras leyes, otras discusiones, utilicen esa información. Que es muy valioso, ¿no es cierto? Para empezar, nosotros vamos a ver en el Ministerio cuándo realmente se pagan todas las facturas. Eso va a ser una información que actualmente no existe. Por ejemplo, lo que pasa es que en esta ley tal vez no tiene tanto sentido hacerlo en esta ley en particular, pero hay otra ley que bueno, es una discusión que podemos hacer en el Parlamento, pero en cualquier caso la oportunidad está. Y uno tendrá que ver si es en esta ley o en otras leyes, si por ejemplo a malos pagadores se le hace otro tipo de castigo. Así que yo creo que es un cambio bien importante. Déjenme comentar otra cosa, a propósito veo que está aquí Asimet, porque no lo comentamos suficiente, o sea, está en uno de los puntos, pero una de las mesas que nosotros estamos trabajando es la mesa de manufactura, que lidera también la subsecretaria. Estoy viendo que además no dijimos tampoco mucho de financiamiento para el desarrollo, aunque eso es 2023, pero bueno, voy a comentar las dos cosas, que me parece importante.
Esto es como cuando uno empieza a ver como muchos deudores, entonces los ve a cada uno de ustedes y se acuerda que le debe algo por algún tema. A ver, en el caso de la manufactura, nosotros tenemos hace un tiempo una mesa de la manufactura y estamos llevando una agenda en distintas dimensiones porque queremos realmente que la manufactura y la industria crezca en Chile. Y esto se expresa no solo en políticas promotoras, sino también en que, por ejemplo, la discusión de impuestos verdes que estamos viendo al interior del gobierno se haga de una manera que los impuestos verdes lo que tienen que hacer es que empujen a las empresas a que cambien sus tecnologías, pero no tienen que hacer quebrar a la empresa. ¿Cierto? Ese sería el peor escenario. Si una empresa de acero, por ejemplo, si quiebra, la va a reemplazar una empresa de otro país, probablemente contaminando mucho más. Entonces, si lo que nos preocupa es proteger el medio ambiente, lo que uno quiere es generar incentivos para que en un horizonte de tiempo razonable se cambie la tecnología, probablemente apoyarla también desde el Estado con políticas de fomento para que haga esa transición y de esa manera podamos tener una industria que esté a los estándares ecológicos que queremos empujar como país y como planeta, pero que nos siga acompañando y que la sigamos fortaleciendo. Entonces, la mesa de manufactura es bien importante y además es bien importante lo que estamos trabajando con los sectores más dinámicos, por ejemplo, lo que estamos haciendo con hidrógeno verde, lo que vamos a hacer a propósito del litio, en que nuestra idea es que la manufactura chilena y la industria chilena se desarrolle a propósito de estas industrias, de estos sectores dinámicos que se están realizando. Entonces, por eso estamos discutiendo y tratando de buscar compromisos con los grandes desarrolladores de proyectos de hidrógeno verde para que parte importante de sus compras la hagan en Chile, incluso las compras más tecnológicas, las que requieren desarrollo de manufactura y desarrollo de industria. De esa manera, juntar oferta con demanda. Y quiero comentar también algo de financiamiento para el desarrollo. Nosotros tenemos un compromiso de campaña de generar instrumentos que es lo que tradicionalmente en otros lugares del mundo se llama banca de desarrollo y que aquí vamos a generar un proyecto de ley para generar una nueva agencia al respecto. Y nuestro desafío principal es tener un sistema financiero que ayude a esa transición productiva. Y esa transición productiva necesita mover recursos de un sector de la economía a otro sector de la economía, con mucha fuerza. Es decir, se requiere un financiamiento paciente, que sea orientado de forma estratégica, con buenas tasas de interés para justamente hacer esa transición. Así que eso también es parte importante de nuestra agenda, aunque no me lo hayan preguntado. Ahí ¿por qué de repente hay que poner palos blancos? Yo dije que no pusiéramos palos blancos, pero de repente ayudan a estas cosas. Ya, otra ronda de preguntas. Ofrecemos la palabra acá. Nos faltan, después de Rodrigo, mujeres también, que pregunten. Sí, dale. Bueno, hola, ministro, muchas gracias. Felicitarlo por la cuenta pública y decirles que nosotros desde las cooperativas, yo soy presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas, nos sentimos siempre muy considerados por el gobierno y eso nosotros se lo agradecemos acá públicamente. Ministro, hay leyes en Chile que no permiten que las cooperativas participemos en algunos sectores económicos. Eso yo creo que es muy importante que desde la articulación del Ministerio de Economía se logre empujar eso. Hay un montón de ejemplos que creo que usted los conoce bastante bien. Respecto del INAC, que es la política pública que usted ha mencionado, que es un compromiso de gobierno y que nosotros hemos estado trabajando con ustedes en la mesa, ¿cierto? Una de las mesas es la del INAC. No claudique ahí, ministro, sigamos empujándolo. Yo sé que hay una mirada de no hacer una ley, pero que no pierda profundidad el impacto que se está buscando en el INAC. Yo sé que es difícil porque esto requiere de recursos, esfuerzos mancomunados, público-privados, pero creo que el camino que se siga tiene que seguir teniendo la profundidad que soñamos en un principio. Y por último, pedirle muy especialmente, ministro, de que no claudiquemos con la ley del proyecto de resiliencia financiera. Es una oportunidad histórica que tienen las cooperativas de poder acceder al Banco Central y ha tenido algunos problemas en el último tiempo, pero yo estoy seguro que si nos ponemos bien de acuerdo de nuevo, podemos sacar adelante el artículo que se rechazó en la Cámara de Diputados. Es muy importante para el desarrollo del movimiento cooperativo en general en Chile. Muchas gracias, lo vuelvo a felicitar y agradecer también a la subsecretaria y a todo su equipo porque nosotros nos hemos sentido muy bien considerados por su gobierno y por usted en particular también y por Cristóbal que no está acá
sé que anda trabajando, ¿cierto?, en regiones. Decirle también que el DAES, con todas las oportunidades de mejora que todos podemos tener, ¿cierto?, porque nadie es perfecto, todos tenemos muchos desafíos, pero decirle que Cristóbal ha sido también una persona muy, muy apoyadora de todo el movimiento cooperativo. Muchas gracias, ministro. Bien, buenos días a todos, a todas. Me llamo Juan Corbalán, soy de la Unión Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena Cooperativa, UNAFCOP. Muy al hueso, ministro. Felicitarlo por la cuenta, la metodología, una cuenta participativa, bien. Pero una cosa que puede parecer un detalle, pero lo quiero mencionar aquí. Nosotros hemos conversado con Cristóbal, sabemos los esfuerzos que está haciendo para superar el tema que yo le voy a contar a continuación, que sigue estando presente. Y no es porque esté comparando. Desde el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ya se quería una gestión más temprana, más rápida cuando una cooperativa se constituye. Nosotros constantemente estamos constituyendo cooperativas a lo largo del país en el mundo agropecuario. Y pasé lo concretito, van a ser 40 días que constituimos una cooperativa en el Itata, vitivinícola. Hasta el gobierno pasado, cuando se constituyó una cooperativa, la respuesta del DAES era a los 20 días. Hoy día ya están pasando casi los 2 meses. ¿Y cuál es el problema? Esta misma cooperativa vitivinícola, si no presenta el certificado de vigencia de la cooperativa, que dice que se creó, pierde el negocio. Y estamos a las puertas de perder un negocio con la Forestal Arauco, donde hay una infraestructura que se le está proponiendo que la use la cooperativa. Ese es un tema. Y el otro tema, no menos importante, es que para que una empresa cooperativa funcione, tiene que tener su carnet, pues, y el carnet es la iniciación de actividades. Y por ejemplo, INDAP, aprobación de un proyecto, o Cercotec, postula una cooperativa, pero no puede, eso no tiene ni una finalidad si no va con el certificado de vigencia. Entonces, eso tiene que ser más rápido. Y culmino diciendo lo siguiente: una cooperativa se constituye cuando se publica el extracto en el diario oficial, cuando va el acta, esa se deposita en el DAES. Entonces, yo le decía a Cristóbal, ¿por qué no tener un funcionario que haga recepción de eso? Porque llevando toda la documentación, inmediatamente debería subirse al sistema y dársele el registro que da el DAES. Y después hagan el análisis si la escritura está bien, está mal, y mándenle después las observaciones. Pero el reconocer la legalidad de la cooperativa debería ser inmediata. Eso, ministro, y le pido que ahí pueda darnos una mano. Nosotros con Cristóbal esto lo hemos conversado, sabemos que él está haciendo esfuerzos, pero a lo mejor hay que insistir para que sea lo más rápido posible ese trámite. Gracias. Buenos días a todos. Marcelino Lorca, de la Coordinadora Nacional de Ferias Libres. Si bien participamos en una mesa de trabajo que es súper importante, agradecer la gestión, agradecerle a los funcionarios que trabajan con nosotros. Hay un tema que cruza tangencialmente este proyecto o este anteproyecto. El tema que tenemos que antes de empezar a escribir nada, tenemos que entender de que primero el Estado llega tarde, 200 años tarde, porque las ferias funcionan desde siempre y cumplieron su rol sin ley. Entonces tenemos cosas avanzadas y no podemos refundar las ferias ni refundar las organizaciones. Yo creo que hay que tomar en cuenta lo que hemos hecho bien y a partir de eso ir mejorando. Es súper simple, pero pretender crear todo de nuevo y lo que es más, hubo un proyecto el 2003 que fracasó. Y fracasó porque estaba mal pensado. Los feriantes no lo quisieron y bueno, hubieron manifestaciones por todos lados. Entonces, ahora estamos dispuestos a escribir, pero entendiendo que tenemos una historia de 200 años que pesa. Y a partir de eso que tenemos hoy día, queremos proyectarnos al futuro. Le agradecemos, pero también le solicitamos. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar esta ronda? Que muestran que cuando la primera pregunta la hace un hombre, después no hay preguntas de mujeres. En cambio, cuando la primera pregunta la hace una mujer, después como que hay como un efecto de animarse. En fin. Ahí falta un palo blanco, sí. Ya. A ver, primero, respecto a la pregunta de cooperativas, a ver, yo comparto totalmente, como comenté durante la presentación, que hay dos agendas acá. Una es nivelar la cancha, ¿no es cierto? Y otra es el fomento.
En el caso de nivelar la cancha, lo más importante es ir eliminando este hecho de que las cooperativas no puedan participar en ciertos sectores productivos o que participen en desventaja, como ocurre en el caso de los sistemas financieros. Nosotros hemos estado empujando este cambio en la ley de resiliencia. Estamos totalmente convencidos, tanto el Ministerio de Hacienda, que es quien lleva la ley, como el Ministerio de Economía, que es quien está preocupado de esta agenda en particular, y esperamos que esto pueda retomarse, pero necesitamos ayuda ahí, de todos ustedes, porque esto no fue producto de nuestra decisión, sino que fueron los parlamentarios los que tomaron esa decisión, y a partir también de las diferencias que se han expresado en el mundo cooperativo. Entonces necesitamos encontrar un acuerdo en ello. Pero estamos totalmente disponibles porque es parte de nuestra agenda. Respecto al INAC, en ningún caso va a perder profundidad. Aquí el instrumento que estamos pensando es un instrumento que ha existido en otros casos, que permite generar instituciones sin necesidad de pasar por el Parlamento, y esas instituciones pueden hacer todas las cosas que nosotros queremos hacer y que tenemos en el diseño queremos hacer de este instituto. Así que después podemos comentar qué otras experiencias existen en la actualidad, pero por ejemplo, una institución que tiene un carácter similar y que yo conozco bien porque me toca presidir, Marcos también participaba allí, es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Fue creada por el mismo instrumento que nosotros queremos crear esta institución, y digamos, uno va allí y es una institución que funciona perfectamente bien, que tiene gente contratada para tal efecto, que hace bien su tarea, en fin. Así que en ningún caso va a perder profundidad, y yo creo que la hace mucho más, tangible, podemos trabajar en ella de forma más rápida. Respecto a la constitución de cooperativas, yo comparto la preocupación, es una preocupación que hemos conversado muchas veces con Cristóbal, que es quien dirige el DAES. Acá lo ideal, lo que pasa es que esto tiene ciertas dificultades por las particularidades de la legislación de cooperativas, pero acá lo que debiera pasar es que a futuro las cooperativas se crearan tan fácil como se crean el resto de la empresa. Nosotros tenemos el registro de empresa en un día, esto fue creado por gobiernos anteriores, y una muy buena política en que no solo uno puede crear la empresa en un día, sino que además tú puedes iniciar actividades en el servicio de impuesto interno en ese mismo acto, lo que hace además que más empresas inicien actividades en impuesto interno, que es muy importante para su formalización, y estamos trabajando, de hecho, en ese caso, para que una parte importante de los trámites que se hacen en municipalidades, que suelen atrasar y demorar el proceso de creación de esta empresa, o que puedan, más allá de la creación, puedan vender, por ejemplo, todo el tipo de productos que les gustaría vender, en fin. Estamos avanzando para que además en esa página se puedan pedir todos estos trámites, y tenemos un acuerdo con un conjunto importante de municipios para que se haga de forma estandarizada. Entonces, por supuesto, si hemos logrado eso a través de distintas administraciones, respecto a las empresas convencionales, lo tenemos que lograr también para las cooperativas. Ese es nuestro ideal. La pregunta es qué hacemos en el camino para eso. Y yo, como solo soy economista, no soy abogado, no me puedo comprometer a algo que tenga implicancias jurídicas acá, pero a mí lo que usted me señala de poder reconocer y después dejarle hacer ciertas cosas a la cooperativa y después ir viendo otro antecedente, en principio me parece razonable. Entonces voy a preguntar si se puede hacer eso. ¿Para qué me voy a comprometer de algo que tal vez después me retan que no me comprometa a cosas que no se pueden hacer? Pero me parece un argumento razonable, así que lo voy a estudiar con los equipos. Respecto al tema de ferias libres, yo reconozco, lo primero es que para nosotros políticamente tenemos muy claro el fracaso que han tenido intentos anteriores de hacer una ley de ferias libres. Y uno de los fracasos, o sea, una de las explicaciones de ese fracaso es que las asociaciones que existen, todas ellas muy relevantes y que tienen una expresión territorial y un alcance en cantidad de personas muy relevante, lo importante es que ustedes estén de acuerdo. Y como a usted le consta, el esfuerzo que nosotros hemos hecho como ministerio es ayudar a que se pongan de acuerdo. Y nuestra idea es justamente que logremos entrar a una ley de ferias libres con el acuerdo de las distintas organizaciones, que tenga, por supuesto, como punto de partida las cosas que ya existen, lo que ya se hacen, y que sea una mejora, que no signifique un retroceso en ninguna dimensión. Pero todos tenemos que ayudar en eso. Así que nuestra disposición y de los equipos es poder avanzar en esa dirección. Yo en este caso tengo un mandato, una orden del presidente de la República de tener que ejecutar esto, por lo tanto
lo tengo que hacer también. Tenemos que lograrlo, para que no le pueda cumplir al jefe en esta materia, y ojalá en todas las otras. Así que recojo totalmente el punto de la pregunta y de la opinión, pero yo creo que aquí la clave, y esto se lo he dicho muchas veces a otros gremios, asociaciones, es que o sea, el codiseño de políticas públicas, una de las cosas que hay que cambiar el switch al respecto es que significa más responsabilidad de todas las partes. Porque si lo que nosotros nos comprometemos, por ejemplo, es que vamos a llevar una ley de ferias libres con acuerdo de las distintas organizaciones, lo que sucede es que el resultado depende mucho también de la disposición y de las ganas y de la apertura de las distintas organizaciones para lograr avanzar. Entonces, es una relación en que, no solo en el caso de ustedes, sino con todas las organizaciones que estamos trabajando, es que hay que tratar de ir avanzando en que ustedes dejen de ver al ministerio tanto como alguien al que le piden cosas y que funcionan como, si me permiten la expresión, como entre comillas, consumidores. Entonces, nosotros les vendemos un producto y ustedes compran o no compran el producto. Y si no les gusta el producto, reclaman. Ese sería como el diseño estándar. Acá el diseño que hay que lograr es que estamos haciendo juntos el producto. Y todos somos responsables de que se vea bien, de que tenga rico sabor. Todos somos responsables de ese trabajo. O sea, en el fondo, lo que nosotros hacemos en parte es una delegación de poder. Y la delegación de poder implica también responsabilidad de todas las partes. Entonces, mi invitación es que todas y todos tomemos esa responsabilidad. Y no digo que ustedes no la tengan, para nada, para que no se malinterprete, porque yo he participado solo en un par de reuniones, ustedes llevan muchas más de los equipos, pero yo vi un muy buen ánimo en esa reunión en la que participé. Así que veo que vamos bien encaminados, pero tenemos que lograr hacer ese cambio de punto de vista, de qué significa hacer entre todas y todos los proyectos de ley. Por supuesto, la última responsabilidad es nuestra. Eso no lo vamos a delegar nunca. O sea, nosotros somos los últimos responsables de que la cosa funcione bien. Pero también necesitamos de ustedes. Sí. Que solo subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, por si alguno no me conoce, pero solo tomando los mismos ejemplos que usted ha dado, que usted dice que sean usuarios y reclamen, en vez de que reclamen, propongan, porque me encanta cómo escucho que esto ha sido súper colaborativo, todo lo que ha trabajado la subsecretaria Petersen, y son modelos colaborativos, y yo al menos en el turismo yo veo mucha colaboración, con reclamos obviamente, pero el reclamo sin colaboración no nos ayuda a seguir avanzando. Entonces, a propósito de todo lo que usted rescató, no les pide que reclamen, sino que pídeles que propongan. Pero también pueden reclamar, las dos cosas, por supuesto. Ya tenemos tiempo para una última ronda, creo. Sí, ofrezco la palabra por acá. Hay mujeres, ¿ves? Hay mujeres. Pero sí lo sabemos. Buenos días, ministro. Me presento, soy Ernestina Silva Villegas, de Arica y Parinacota. La pregunta mía es la siguiente. Nosotros en las zonas extremas tenemos leyes especiales, como el DFL 15, que es el 20% de bonificación a la inversión. Este año quedaron muchas micro y pequeñas empresas afuera de este subsidio porque bajaron mucho el presupuesto. ¿Qué va a pasar para el próximo año? Porque así seguimos así y Arica no está tan bien hoy y con esto va a estar peor. Muchas gracias. ¿Alguien más? Estamos, ministro, procede. Gracias, Ernestina. Mira, todos los temas de exenciones tributarias de distinta índole dependen del Ministerio de Hacienda. Igual voy a responder la pregunta, pero eso es lo primero que tengo que decir. Sí, está bien. Pero no significa que nosotros no podamos aportar como Ministerio de Economía. Como suele suceder en la agenda, el Ministerio de Economía es un ministerio que la mayoría de sus proyectos de ley y la mayoría de sus agendas involucran una articulación con otros ministerios. Por lo tanto, no tenemos ningún problema en el ejemplo que da Rodrigo de resiliencia, en todas las cosas que hemos compras públicas, lo llevamos también con Hacienda. Por lo tanto, ¿qué nos podemos comprometer nosotros? Nosotros nos podemos comprometer a revisar este asunto, las distintas discusiones de exenciones de zona extrema, algo que va ocurriendo todo el tiempo. A mí me parece raro además que
una exención en particular tenga un presupuesto asociado. Eso no es algo que yo conocía, porque en general las exenciones, si uno cumple ciertas características, las puede utilizar, ¿eh? Pero no conozco el punto en detalle, entonces lo que podemos hacer es, y se lo digo a todos ustedes, cuando ustedes tengan algún problema, algún desafío, lo que sea, con otro ministerio y que involucre algo que tiene finalmente un impacto en el desarrollo económico, en este caso de las pymes, puede ser en el caso de la industria, de discusiones tributarias, pasó también la discusión de 40 horas. La idea es que el Ministerio de Economía sea la puerta de entrada que ustedes tienen al resto del Ejecutivo y que nosotros podamos hacer la coordinación política para llevar a cabo esas conversaciones. Así que en este caso en particular, nosotros nos comprometemos a ver el punto de Ernestina y por supuesto de todos los otros temas que aparezcan de esta naturaleza. El tema tributario pasó así, ministro, a través de usted. Sí. Nosotros llegamos a Hacienda para mejorar el proyecto presentado y finalmente dejar, como nosotros creemos que tiene que estar, Sí, el tema de cooperativos. Sí. En opinión nuestra tiene que haber invariabilidad. Y gracias a usted, nosotros llegamos a Hacienda y logramos que hiciéramos modificación al proyecto presentado inicialmente. Sí. Yo creo, por ejemplo, a propósito de la discusión que hubo con las pymes en el tema tributario, creo que lo podríamos haber hecho mejor en eso. Estoy diciendo nosotros. O sea, podemos canalizar más esa conversación. Como ya hemos conversado mucho esto con Verónica, yo creo que en algunas cosas que plantearon ustedes, yo no estoy de acuerdo que fuese sí la ley, pero puede haber con otras que sí, y nosotros podemos hacer parte de ese trabajo. Entre otras cosas, tienen que pensar, sobre todo en el marco de una reforma tributaria. La reforma tributaria tiene muchas dimensiones. Entonces es muy atendible que el Ministerio de Hacienda en ese trámite no tenga la perspectiva o el detalle o la visión fina de cada uno de los sectores en los cuales puede tener un impacto esto. Y a veces un detalle puede hacer un cambio que sea relevante para un sector, como nos pasaba en el caso de las cooperativas. Entonces nosotros lo estudiamos con calma, revisamos este tema y el Ministerio de Hacienda tuvo toda la disposición a hacer los cambios que eran relevantes para mantener lo que nosotros queríamos mantener. Entonces, eso puede pasar también en otras dimensiones. Ese es parte de nuestro rol, así que estoy siempre muy disponible a esas conversaciones. Pero el ministro, cooperativas de pensiones, para que lo tenga en mente también. Ok. Para el próximo proyecto de pensiones. Está bien. Anotado. Perfecto, entonces, con esta última pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por participar en esta cuenta pública.